buenas tardes. Gracias por estar aquí en el segundo encuentro del ciclo Pensamiento Contemporáneo. En primer lugar, destacar que este ciclo se lleva adelante gracias a la decisión del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifshitz. También tenemos como dos socios estratégicos que posicionan específicamente el ciclo en el ámbito académico a la Facultad de Humanidades y Artes. Está aquí presente su decano José Goiti, agradezco muchísimo su presencia. También la Facultad de Ciencia Política y, por supuesto, anfitriones de lujo, el Teatro del Círculo, en la persona de Guido Martínez Carbonell. En segundo lugar, pedirles disculpas por el cambio de fecha, pero bueno, hemos tomado la decisión de acompañar la marcha en defensa de la educación pública y nos parece que es todo un gesto de posicionamiento político haber tomado esta decisión y que, por supuesto, hoy esta sala esté a bote. Así que de algo estamos hablando, ¿no? El ciclo de pensamiento contemporáneo se propone justamente generar un espacio de intercambio y discusión con referentes de la cultura a nivel nacional y latinoamericano que nos deje pensando la necesidad del encuentro y del cuerpo presente, así como dice nuestra autora de hoy, María Moreno. La presencia y la corporización del cuerpo, justamente, para poder generar a través del intercambio de ideas, de conversaciones, de miradas, de fluidos también, una nueva realidad que nos permita transformarla. Así que, bueno, es toda una decisión política de este ciclo propiciar la experimentación estética, propiciar la experimentación artística y dar a conocer el espesor de dos voces autorales como María Moreno y Cristian Alarcón. Así que es un honor que nos visiten hoy y muchísimas gracias y que disfruten. Hola. Bien, bueno, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el ciclo que junto a Lila Sigris y un equipo de gente increíble vinculada a este teatro y al pensamiento contemporáneo se llama Pensamiento Contemporáneo. Yo pensé que era un nombre demasiado grande cuando lo empezamos. Wow, sí. Dije, ¿estaremos a la altura? ¿No? Tenemos que citar a Lacan, Tenemos que... esa banda prestigiosa, sí. Analizado por una post-lacaniana, le pregunté al analista, ¿no te parece mucho? Me dijo, sí, es demasiado pensamiento contemporáneo. Pero es un pensamiento contemporáneo aterrizado a la ciudad de Rosario. El pensamiento contemporáneo que circula en esta ciudad, que es propiciado por el aire que corre en esta ciudad, que los porteños y los no porteños como yo, que somos peores. Ustedes saben, ¿no?, que los porteños que venimos de afuera somos peores que los porteños, exageramos la nota de porteños, apreciamos cuando venimos a la ciudad. Para María Moreno y para mí es un honor que nos acompañen hoy. Les doy las gracias en nombre de los dos por haberse molestado en habitar un viernes a las 6 de la tarde, que es un momento para relajar, para descansar, para dejar la semana atrás y comenzar el fin de semana. Es ese punto de inflexión que necesitamos para darnos el aire del fin de semana. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias, Lila Sigris, por estos mimos y estas atenciones que nos hacen todavía más placentero visitar la ciudad. Con María nos une un viejo vínculo que provino de las redacciones. Hemos sido, a pesar nuestro quizás, bichos de redacción. Yo llegué a Página 12 a mediados de los años 90. Ella todavía no aterrizaba en la redacción, pero ya era una asidua colaboradora. ¿No vas a contar la misma anécdota que está equivocada? Porque no estamos de acuerdo. Porque tenemos dos versiones diferentes de cómo nos conocimos. Bueno, está bien, mamá, decila vos. Él da una versión donde
él hizo, es verdad eso, hizo una nota muy linda que se llamaba Pepita la Pistolera y me fascinó leerla. Y él sostiene, es una visión narcisista, sostiene que yo llamé a la redacción por otro motivo y me atendió él y yo dije, Cristian Alarcón, el autor de la nota Pepita la Pistolera. Lo voy a seguir jurando, mamá. Una versión machista. En realidad nos conocimos bailando frente al santuario de Gilda. Esa es la verdad, ¿no? O por lo menos mi versión. ¿Qué hacías ese día en el santuario de Gilda? No recuerdo. ¿Vos sí? No sé cómo fuimos a parar ahí. Yo creo que estabas... Supongo que estábamos haciendo una nota, cada uno para otro medio, por ahí. Sí, es probable. puede ser. O fuimos a bailar, la verdad. Puede ser también. No estábamos trabajando. Era domingo, así que era difícil estar ahí, para mí por lo menos. Vos estabas con 2 amigos. Sí. Con la Yaguareté. ¿Te acordás de la Yaguareté? Sí. Ya no está con nosotros la Yaguareté. El otro apodo, bueno, no sé si les interesa. Empecemos con los duelos. No. En esa época, al menos yo estaba muy interesado por lo popular, y a vos también te llevaba lo popular hasta allí, ¿no? Sí. Y en toda tu... Nunca dejé de estar interesado en lo popular. Nunca jamás dejaste, y además es un modo de pensar la crónica, la literatura, el periodismo, y sos una de las que puede trazar una genealogía de lo popular vinculado a esta hibridez que nos alberga de alguna manera, que es transitar entre lo uno y lo otro. ¿Cómo comenzó ese tránsito hacia lo popular en tu caso? Popular es complicado de usar ese término, ¿no? Porque, digamos, popular te asocia a trabajar en el territorio, por lo menos, ¿no? A una idea de calle, que es la clásica del cronista. Y yo creo que la calle para mí es la distancia que va desde la puerta de mi casa al taxi. Así que, es decir, creo que hago más análisis de textos y por ahí participo en ciertos debates sobre cuestiones populares, pero no soy territorial en general, salvo en algunos de mis libros donde me propongo, realmente en cada libro me propongo algún tipo de restricción y algún tipo de desafío. Entonces, creo que hice entrevistas recién en el último libro que se llama Oración, pero antes más bien lo que hago se parece más a notas de opinión, ¿no? A aguafuertes, pero que no están ligadas a la experiencia de ir, como haces vos, por ejemplo, ir al territorio, trabajar con los documentos, con los testimonios, ¿no? Es decir, hago la entrevista, pero que también es un tete-a-tete en un interior, ¿no? Digamos, suelo hacer bastantes reportajes, pero también se trata de estar en un espacio cerrado. ¿Esto fue así en el 2001 cuando saliste a la calle a entrevistar gente? Ahí empezaste por los amigos, ¿no? Empezaste por los que pensaban con vos lo que estaba pasando, pero de pronto diste un salto. Ahí di un salto que tenía que ver con una historia estrictamente personal, ¿no? Es decir, mi mamá tenía Alzheimer, había perdido la memoria, ¿no? Entonces, eso me parece que lo que voy a decir ha surgido de alguna entrevista con el psicoanalista, ¿no? Pero me parece que hubo algo con la pérdida de memoria de ella y yo empezar a trabajar con algo de un registro para la memoria, ¿no? Es decir, tenía la impresión de que eso había que documentarlo, y documentarlo a partir de testimonios, pero que fueran desde los espacios intelectuales cada vez más hacia la calle, ¿no? Digamos, creo que empecé con Horacio González y el último fue alguien que estaba en situación de calle, ¿no? Hizo un recorrido muy variopinto, ¿no? De personajes que construían como algo coral. Cuando estabas haciéndolo, era en el momento del acontecimiento. La calle había estallado el 20 de diciembre, vos estabas en 11 en tu departamento. Algunos los hice en medio del acontecimiento porque era ya, como siempre escribo por consigna, eran notas para página 12. Y el resto los hice ya tomando un testimonio que ya era una memoria, ¿no? En los que me daban su relato, ¿no? Pero la conformación... Que tenía ya una cierta distancia. Ahí hay algo interesante, ¿no? Que es que gran parte de la obra de María es la reunión de esos textos que fueron encargados por un editor, que fueron pedidos y que tuvieron además un cierre
Sí. un horario de entrega, un Sí, día y un digamos que horario. yo no puedo escribir sin que me lo encarguen, es clarísimo. Es decir, siempre tengo que tener una fecha límite, creo que a vos te pasa lo mismo. A veces las fechas son más extendidas. Cuando las fechas son extendidas son peores porque igual llegamos en el último día, ¿no? Me acuerdo tus llamados cuando estabas haciendo Si me querés, quereme tranza, que estabas trabajando en Pueblo Estéreo y me llamabas con unos pretextos tremendos. Siempre estabas por terminar, pero con unos versos terribles, por lo que estabas enfermo, te habías emborrachado, se había caído el techo, lo habían asaltado, cualquier cosa, pero conozco porque hago los mismos pretextos cuando Claro. estoy por terminar un texto. Pero eso es una manera de producir. A esta altura no lo veo como algo que hay que superar, como si fuera una neurosis. O sea, ¿no? para vos la procrastinación no es en sí misma, sino que es parte del Es una manera de proceso. producir, sí. Ajá. Hay una anécdota que me encanta. Te están adorando, porque acá está lleno de procrastinadores y procrastinadoras. Yo creo que todo el mundo tiene ese síntoma, a veces exagerado, y a veces uno siente que es ajeno. En realidad hay que usarlo, ¿no? Hay una anécdota genial de Giovanni Guareschi, que era el autor de Don Camilo, un bestseller de los años 40, que justamente cuenta cómo era un famoso procrastinador y era la noche de Nochebuena y tenía que entregar 2 notas. Una en una revista Cándido, que le dirigía él encima, y otra en la revista Oggi. Entonces, bueno, estaban todos puteándolo porque los iba a enterrar justo en Nochebuena y iba a impedir que las familias festejaran, estuvieran en esa fiesta familiar y quedándose en el laburo el padre, por ejemplo. Y el tipo lo que hizo fue entregó la nota en Oggi y empezó a escribir la otra y lo puteaban los jefes de redacción, como solía suceder. Fue y retiró la de Oggi y la puso en Cándido, la cambió. Además, por supuesto, agrandando la tipografía. Y después para la otra tenía más tiempo y ya terminó así nomás. Y así nació Don Camilo, ¿no? Porque justamente en ese desplazamiento surgió ese personaje que lo convirtió en un bestseller. Diría que es un relato típico procrastinador que lo que quiere proponerte que la solución es siempre hacer todo al último momento, ¿no? Tenía un axioma que era: no hagas hoy lo que bien puedes hacer mañana. Me parece que está bueno. Ese momento Que es un poco nuestra esa, ¿no? Sí, ese momento de la noche en el que decidiste que al día siguiente no va a ser, ¿no? Que suele ser nocturno. Me hace pensar esto en algo que dijiste en su momento, creo que en uno de los artículos de Vida de Vivos, que te ocurrió en tu más tierna niñez, en la Plaza Miserere, creo que era en la Plaza Miserere, con una vecina tuya que se llamaba Senia Golrosen. Sí. Y que fue un diálogo que tuviste con ella y una interrogación que le haces a esta mujer que era sobreviviente de Treblinka. Sí, no era la plaza, yo vivía por ahí. O sea, mi mamá era doctora en química, pero como suele ser muy clásico, no había logrado separarse del conventillo donde vivía. Su mamá, campesina, analfabeta. Entonces vivíamos en un conventillo y ella era doctora en química, o sea, había una especie de separación de clases dentro del mismo espacio. Uh-huh. En las habitaciones había diferentes sobrevivientes de Auschwitz y enfrente también, y esta Jenya Goldrosen tenía ahí un kiosco de cigarrillos. Y le vi el número que tenía en el brazo y le pregunté, ¿le dolió mucho el tatuaje? Y me dijo, con mucho humor, no es un tatuaje, Chirucita, es un número de teléfono. Y entonces, eso fue ella se portó, me contestó con humor y con ternura y sin ningún tipo de posición trágica, pero la que se enojó fue mi mamá, la que me hizo sentir que había sido terrible era mi madre, que le pidió perdón por teléfono llorando, ¿no? Es decir, igual yo creo que me gusta como mito de origen. Me parece que ¿Por qué? nunca fui a un tema tan profundo, nunca más en mis entrevistas, digamos, ¿no? Empecé por algo que era crucial al siglo XX, ¿no? Si vamos a hablar de mitologías, orígenes, cómo nos conocimos, de genealogías, etcétera. etcétera. Bueno, es un buen momento para introducir Julián Gorodischer lo llama juego, y yo lo llamaría atrevimiento. Y es que algunas personas, entre ustedes, van a poder, en principio, hacer una intervención que nos dé descanso a María y a mí sobre algún tema. A mí me gustaría que lo hiciera Soledad Vallejo, que está por allí. ¿Es Soledad Vallejo? ¿Es aquella Soledad Vallejo o es otra? Hay 3 Soledades Vallejo. Ah, bueno, porque Te juro, María, que hay esta una es la porteña, mejor. sí.
Hola. Hola, Soledad. Sí. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola. Hola, María. ¿Me ven? Sí, con esta luz, imposible. Bueno, María, yo te quería, en realidad es un poco entre un comentario y una pregunta. Vos sos una gran entrevistadora, yo soy psicoanalista. Bueno, gracias. Bueno, por lo menos para mí, creo que para los que estamos acá la mayoría. Yo soy psicoanalista, con lo cual para mí la entrevista en el espacio de la clínica, como en general, se transformó en una pasión. Ya van casi 20 años que me dedico a la profesión. El psicoanálisis, Freud lo define ante todo como un método, y es un método de indagar y de conocer la subjetividad. Y este método tiene fundamentalmente, podríamos decir, la posición en la que el psicoanalista se ubica con respecto al paciente, y es una posición de abstinencia o lo que podríamos pensar de rehusamientos. Sí. Cuando yo veo, observo y me apasiono en las entrevistas periodísticas, me ha pasado de ver cómo esto de posicionarse en relación al entrevistado quedaba más en cuestión del estilo que cada entrevistador tenía con respecto al entrevistado. Y había preguntas que cerraban más que abrían, digamos, ¿no? Y lo que pensaba era, ¿cuál es el método de la entrevista periodística? ¿Hay un método? ¿Cómo se construye ese método? Y en este caso pensar lo que el psicoanálisis tiene para decir. Y ahí te encontré, entre tanta investigación, te encontré y vi que vos tenés una posición muy fuerte con respecto a la entrevista en pensar el modelo psicoanalítico. Y esto de, en relación al cronista, no como aquel que sabe, sino aquel que intenta saber o que va a buscar saber. Entonces, un poco la pregunta era, ¿cuál es tu recorrido o cuál ha sido tu formación o tu encuentro con el psicoanálisis, con el método psicoanalítico, y qué es lo que te ha permitido construir tu propio método para entrevistar en el campo del periodismo? Bueno, es un papelón decir eso, pero es típicamente porteño. Tengo 60 años de análisis, más o menos, en principio. He leído Lacan, he tenido periodos de estudio, ¿no? Pero justamente me parece, si bien no sé si se nota en la escritura, porque hago una fuerte intervención en la escritura de la entrevista, incluso trabajo más por el estilo del montaje posterior que la escena del encuentro. Pero me es interesante lo que decís, porque justamente creo que tomo elementos de la entrevista psicoanalítica, es decir, hago un tipo de no intervención de todo lo que permita que el otro hable y que pase, sobre todo, creo que eso es lo que me pone contenta de una entrevista, ¿no? Que cuando sucede algo que no esperaba, pero que no tiene que ver con que hable de un secreto erótico o de un delito, por ejemplo, sino realmente algo que nos sorprenda a ambos, ¿no? Y me parece que eso, y vos lo sabrás como psicoanalista, no es algo que se puede planear. Me parece que es la iluminación que uno tenga para no arruinar un momento, ¿no? Decir algo que haga que el otro se repliegue. Por eso no creo en las preguntas esculpidas, ¿no? En las preguntas que son exhibicionistas, que en vez de preguntar, hacen gala de un saber, que es propia del periodismo, ¿no? Es decir, no siempre puede que suceda en la escena, pero por lo menos en la escritura se trata de armar con una especie de solidez la pregunta, que quizás no tuvo en su momento, pero que me parece que es lo que yo llamo la pregunta esculpida, ¿no? Que no tiene que ver con que el otro hable, ¿no? Tiene que ver con la propia exhibición, ¿no? No me gusta la entrevista torneo, ¿no? Donde un muñeco trata de voltear al otro, ¿no? Como escuché alguna vez, le preguntan a John Lender, ¿usted mató a sus padres? Bueno, ¿qué le va a decir, digamos, ¿no? Es decir, no es querer saber justamente ese tipo de pregunta. En la entrevista con Bianco es que te desmayás. Sí, la entrevista, es decir, generalmente yo no la planeo, yo tenía que aclarar que soy muy fóbica, o sea, tengo mucho temor al otro en cualquier circunstancia y ahora me voy a desmayar en cualquier momento. Y les estaría pidiendo en este momento que se retiren. ¿Alguien tiene algo dulce para ir acercándome? Pero no, lo de Bianco fue una escena interesante porque justamente también me mostró que cualquier cosa puede servir para una entrevista, ¿no? Es decir, que no estar tan preparado, ¿no? Sino lo imprevisible. José Bianco es un escritor ligado al Grupo Sur, que estaba en ese momento, era plena dictadura, estaba en ese momento muy olvidado, muy arrumbado, con todo el resentimiento que puede tener un contemporáneo de Borges, ¿no? Yo pertenecía a la revista Pluma y Pincel,
se llamaba así, y mi aspecto ya era, yo usaba unos vestidos comprados en Madame Frou Frou de la Galería del Este, por ejemplo, con una manga jamón y los colores de la bandera de Boca, el pelo ultra frisado, y para Bianco verme yo creo que fue la certeza de su fracaso, viniendo de pluma y pincel. Pero yo había estudiado mucho su obra, la verdad que la había leído muy bien y le hice preguntas pertinentes, quizá esculpidas, ¿no? Pero él me transmitió un desprecio extremo, ¿no? Entonces la tensión y el malestar fue tan grande, a mi vez tenía que obtener la nota, que se ve que me tuve una lipotimia y me desmayé. Ahora, cuando me desmayé, me desperté y él me dice, querida, usted es tímida. Y ahí cambió todo, ¿no? O sea, empezó a hablar de los prostíbulos a donde asistía Proust, de su vida personal, del drama que era ser contemporáneo de Borges, y creo que cambió totalmente la situación, y creo que es una de las pocas entrevistas que dio, por lo menos en ese periodo, ¿no? Ahora, no puedo repetir el método, ¿no? Es decir, pero también no siempre sentirse seguro funciona, sino al revés, sobre todo en la entrevista. A veces verse tímido e inseguro, ignorante incluso, hace que el otro justamente pueda hacer todo un despliegue, abrirse y decir cosas por ahí que antes no sospechaba que iba a decir, ¿no? Es decir, no me parece un tema. Le hice una entrevista a una nadadora de aguas abiertas que se llama Marinés Mato, que es alguien impresionante, porque nada alrededor, por ejemplo, del Perito Moreno, en el hielo, atraviesa el Hudson, con todo tipo de temperaturas, así, es como Neptuno, no sé, y que irradia una fuerza personal que me provocó terror, pero eso funcionó, yo creo, para que ella hablara con más soltura, y además creo que también en la entrevista funciona la ocurrencia, ¿no? Es decir, yo pensé que si ella hacía todas estas experiencias de natación en aguas abiertas, con tantos desafíos físicos, tenía que tener algún método de tipo, por ejemplo, visualización, algo esotérico. Ahora, me puedo jactar de que nadie se le ocurría preguntarle eso, le preguntaban en términos deportivos, ¿no? Entonces yo le pregunté si realmente... No por el cuerpo, sino por el interior. Claro, por algo que bueno, ese grado de potencia no podía ser lograda por el entrenamiento. Entonces, me contó que ella se imaginaba, para darse manija, que con ella nadaba el comandante Marcos, Fellini, o sea, se provocaba alucinaciones para atravesar las aguas que tenía que atravesar, las grandes distancias, y que incluso cuando venían tormentas las representaba por los cuervos de Van Gogh, ¿no? Y las desechaba. Es decir, hacía toda una operación de imaginería dirigida, ¿no? Es decir, pero me pareció que esta era una buena ocurrencia. Nunca proviene del plan, me parece, ese tipo de momentos. Otro tema que me parece que era difícil de tratar con ella, que ella le falta una pierna por un accidente, pero si uno se encuentra con Neptuno no le pregunta por lo que le falta, digamos. Y además, en su discurso no aparecía nunca esa falta, digamos. Por otro lado, para ser nadadora de aguas abiertas no hace falta tener el cuerpo completo. Incluso parece que hay un campeón que le faltan las dos piernas. O sea, no importa porque no hay competencia. Y otra ocurrencia es que le dije de pronto, ¿cómo se llama tu prótesis? Una pregunta re loca, pero que la capacidad en la entrevista de poner la pregunta en el momento que no funcione como que un repliegue absoluto del otro, ¿no? Pero quizás también saber... Se llamaba Fellini. Me hace acordar cuando entrevistás a Teodoro, ¿no? Sí, uno de los narcos de tranzas. Claro, que me contabas que, bueno, estabas nervioso y que de pronto tenés una intervención brillante que es cómo lográs la confianza, que es cuando él te cuenta que el abuelo o alguien en su familia era Don Juan, y vos le decís, como vos. Infiel como tú. vos, Teodoro. Claro. ¿No? Y aparte largaste esa carcajada tuya que es típica, ¿no? Que se escucha así, que es una carcajada de la cabeza a los pies, digamos. Una carcajada, ¿no? Que decía, no me mates, Teodoro. Pero, ¿no estás de acuerdo que ahí pasó algo se generó que uno no lo sabe, no lo puede planear? Pero es cierto que para eso uno cultiva el atrevimiento. Lo cultiva, sí. Lo dijo Soledad, con la restricción. A mí me cuesta quedarme callado. Claro.
Y hay un esfuerzo en hacer eso. Por lo tanto, es todavía honrar más al que está hablando el silencio de uno. Y como si ganase un poco de atrevimiento, en algún momento tiene el aguijón para insertar, pero que no va a ser mortal, que va a ser propicio, Sí. ¿no? Pero igual tuviste, hubo como una iluminación en cuanto a poner eso a lo mejor en otro momento genera un efecto contrario también. Yo ¿no? trataba de tratarlo de usted, a todos ellos los trataba de usted, intuyendo, creyendo que eso les imponía una distancia. Pero mi usted a ellos les significaba tratarme de compadre. Entonces pasaba de la distancia del usted al usted compadre, ¿no? Era una total proximidad. Eso para mí era todo un juego. ¿Vos cómo haces con esas proximidades y lejanías? Viste que hay gente que por ahí a la que te acercas, que se acerca demasiado a uno. No, eso es un efecto de la escritura. Es decir, a veces hay entrevistas que fueron totalmente formales y la operación la hago a posteriori o en el momento rompiendo el encuentro y haciendo preguntas totalmente inductivas, porque lo que yo necesito es contar la entrevista, entonces empiezo a preguntar, bueno, ¿qué soñaste anoche? ¿Cómo se llama tu perro? Empiezo a preguntar por lo que hay en el espacio alrededor, de dónde vino ese cuadro, o sea, pero está totalmente, diría, tirada, es decir, como si se tirara así con un forceps, ¿no? Es decir, cuando la persona no, digamos, cuando no funciona la entrevista en el sentido de que aporta algún tipo de material. Hay personas que están totalmente bloqueadas, que te entregan un cassette y que son inmodificables. En ese caso, yo diría que no hay un método, ¿no? Puedo decir que hago algunas trampas, que recuerdo algunas trampas, como por ejemplo cuando me entrevisté con Maitena, que es una persona que es muy desenvuelta. No, la había visto, había una empatía, ¿viste? Pero no había visto muchas veces. Pero lo que hago yo es que entramos en una conversación de chica a chica y le empiezo a cortar de intimidades de mi vida las más zafadas, procaces, etcétera. Hablo como loca yo y entonces ella habla igual, en el mismo tono, solo que después yo no escribo lo que dije yo. Es decir, digo, métodos, ¿no? Por ahí. Pactado con Maitena, ¿no? Por supuesto, Claro. Nunca es un engaño. Es decir, nunca, siempre respeto cuando dicen no lo pongas esto, ¿no? Es decir, quizá lo he respetado demasiado. Y a veces también, cuando veo que dicen algo que realmente los compromete, que les va a generar un conflicto, no lo pongo. Es decir, no me cebo en eso, que por ahí puede interesar, pero me parece que protejo también al Teniendo otro. en cuenta que somos tan pocos y somos tan discretos, ¿en qué caso fue demasiado tu cuidado del entrevistado? Es decir, en algunos casos fue demasiado, te arrepentiste de... No se va a identificar, no puedo contarlo. Sí, No. va a quedar demasiado claro. No. Eso es método también, ¿no? No puedo no dar ningún dato de la persona, pero contar que tuvo su primer orgasmo teniendo un matrimonio feliz y público así en el primer parto de su hijo era algo inconveniente, ¿no? Así, había otras cosas, pero que la identificarían a la persona, pero sí, es ahí, no pongo eso. Y cuando porque te sé que frenás en eso, ¿es por sostener de alguna manera o por cuidar la dignidad del otro? ¿Tiene que ver con la dignidad del otro o tiene que ver con otro tipo de primero porque ética? Yo diría que en principio trato de no usar lo que sería lo fácil amarillista, ¿no? El efecto, o sea, buscar lo que generalmente se busca justamente en la prensa amarilla. Es decir, me gusta desafiarme a desechar lo que sería así como lo que generalmente el editor pone en el título, ¿no? Por otro lado. Buscar una cosa más sutil de intimidad, ¿no? Pero general es protegiéndolo de efectos posibles que quizá yo puedo evaluar y la persona que cuando se engancha en una transferencia así fuerte no regula. En general creo que cuando acusan de tergiversar tiene que ver con que hubo un descontrol propio, ¿no? No hubo una tergiversación en la escritura. ¿Se te enojó alguien? Sí, una vez Jorge Asís, cuando era muy chica, pero bueno, también eso fue una entrevista exitosa, pero no dijo que tergiversé. Lo que sucedía es que yo era muy tímida, era una de mis primeras entrevistas y él se dio manija y empezó a hablar solo, ¿no? Es decir, ni una pregunta, empezó aparte como un macho así, exhibicionista, Claro. contando. Lo primero que me contó, yo lo vi mear a Borges, bueno,
empezó a describir cómo lo vio mirar a Borges, era todo ¿Te quería seducir? sumamente no sé si zarpó, digamos, o pensó que no lo estaba escuchando. Era el método que usaba, ¿te acuerdas cuando se usaba el método Capote? No sé si lo llegaste a usar, que es no tener nada encima ni anotar siquiera, que Exacto. es pura memoria. Que eso lo puedes usar con personas que tienen un discurso ordenado, no como Beatriz Guido, que era una arborescencia, por ejemplo, era imposible de recordar. Pero en el caso de Asís eran anécdotas, por lo tanto era muy fácil de reconstruir. Y sí, ¿Y eso era en 7 días, María? No, eso era en pluma y pincel. Era La antes. revista que te digo. Pero entonces Asís, ¿ya era Asís? Asís había publicado Flores Las Robadas. Flores Robadas, Flores había Robadas sido en un los jardines bestseller. de Tigre, de Quilmes, perdón, Tigre es lugar donde voy a menudo. Y bueno, sí, era un bestseller y era conocido también como periodista. Pero se enojó, o sea, me encontró por la calle Florida y me levantó de la solapa, yo tenía un traje, ¿no? Así. Pero no me dijo que había dicho que no tenía su tono, como si él no hubiera podido, como si hubiera hecho un trabajo malo sobre su discurso, pero no me dijo que no dijo eso, ¿no? Es decir, no negó eso. No tuve temas con... no tuve, o no los recuerdo, por ahí los olvidé, pero yo creo que por el que hay algo, me parece que yo trabajo con los yoes ideales cuando hago entrevistas. No hago entrevistas a gente a quien no le tengo simpatía. Creo que pasa eso también. Por eso tiendo a mejorar, ¿no? Así a tratar incluso de construir algo un poco tuñado, ¿no? Para mejorar al personaje. Es decir, no hago la operación contraria. No me interesa. Así. Me parece que uno tiene una gran ventaja cuando hace una entrevista. Entonces también me puedo poner incluso en una posición denigrante, ¿no? Es decir, si la persona no me trató mal, trato en la escritura ponerme en una posición más bufa, ¿no? Porque no usar la ventaja del poder de escribir última, ¿no? Jamás poner esas preguntas que suelen aparecer en las entrevistas, que es qué inteligente su pregunta, ¿no? Que después el periodista escribe, o nadie me preguntó una cosa así, no se me había ocurrido. Bueno, Claro. esas cosas hay que renunciar, me parece, por Claro. un poquito de decencia. de decencia, De exactamente. decencia. Usted lo ha dicho, sí. Pero esa cronista bufa, esa entrevistadora bufa, también es una cronista bufa. En libros como Banco a la Sombra aparece, ¿no? Todo el tiempo esa, no sé cómo llamarla, la timidez, la torpeza, la anomalía, la leve paranoia, ¿no? Leve no. Pero, por ejemplo, Sí. en Venecia, Sí. ¿no? En Venecia te tomas una pastilla tratando de tranquilizarte y no te hace efecto. No, eso es en Tasco. Ah, perdón mi confusión. Bueno, vieron que no soy un buen Bueno, entrevistador. tomo pastillas, ¿cómo no te vas a confundir si tomo todo tiempo pastillas? Pero Entonces- eso es en Tasco, que sí, es una escena de paranoia donde en una noche estoy en un hotel donde que nadie me recomendó, que fui medio guiada por el taxista y tengo la impresión de que no hay nada en el hotel y que me va a pasar algo grave. Que te o van a sea, secuestrar. que me van a secuestrar y aparte porque estoy leyendo las enseñanzas de Don Juan. En realidad me empiezo a volver loca con un libro, me empiezo a impresionar y creo que llegué a tener como una especie de brote. Además veía unas figuras en el jardín, como con taparrabos, que miraban hacia mi ventana. A mí se me ocurría que miraban hacia mi ventana, o sea que iba a ser como no sé, que iba a terminar en un asalto, en una violación o lo que sea. Y en realidad fue un borde alucinatorio, ¿no? Al día siguiente estaban las llaves de los turistas, porque también me había imaginado que no había turistas, que yo estaba sola. Pero eso es Tasco. Venecia es inventado, o sea que eso fue... igual como creo que hay un interés, un mito de la verdad periodística y la colección esa... ¿Y en Banco a la Sombra es donde más la desafías? Yo diría que muchos están muy pegados a la referencia, a la experiencia, pero justo Venecia me pareció divertido inventar una visita a Venecia que nunca hice, tampoco pensando que era una gran falsificación, porque es un lugar recontra accesible, o sea... Y que está en todos los sitios que quieras buscar, digamos, pones Venecia y tenés data por todos lados, y hay películas y películas y documentales. En definitiva es Martí. Claro, justamente mi chiste interno era,
voy a hacer un homenaje a Martí, que escribía sus notas claro. leyendo de Sun, leía el diario, iba a Nueva York y al diario. No había un mito en ese Claro. momento, no, la crónica en ese momento no planteaba que el in situ como una cosa así, como una regla. Bueno, y sobre todo Fray Mocho, ¿no? Fray Mocho escribiendo en el mar Austral sin haber ido al mar Austral, o sea, construyendo contextos, ¿no? También pienso que no creo tanto en la relación derecho viejo de la crónica con la experiencia. Creo en la mediación de los libros. A veces digo, bueno, puedo escribir una crónica porque he leído, es decir, viajo, pero me parece que necesito la mediación del libro, ¿no? Es decir, cuando voy a México necesito leer sobre México, es decir, no puedo escribir sin la Claro. mediación de la lectura. Bueno, Y eso ¿sabes qué me haces acordar a un primer novio alemán que tuve que vino a Buenos Aires con un bolso, vino en un barco carguero, ¿viste? Con Bien libros. alemán, en un barco carguero desde Hamburgo, yo lo conocí en la marcha por José Luis Cabezas en Dolores, y en el tren, porque viste que hubo un tren que fue a Dolores. Bueno, ahí vi a este hombre increíble, escultural, y no pude buscando parar el de viaje pensar. político, ¿no? Típico, Exacto. sí, sí. La Y experiencia entonces fuerte, se llamaba violenta. El Mar. ¿Podés creer? Se llamaba El Mar. Y lo que me terminó de fascinar es que cuando le ofrecí humildemente mi morada, que era aquel monoambiente de la calle Peroncito, vino a mi encuentro con un bolso que tenía, qué sé yo, 50 libros sobre Argentina, la Patagonia, ¿no? El hombre había viajado antes, ¿no? Sí. Es como haber viajado antes. Y esa Igual hay una teoría que me pareció muy interesante de Silvia Molloy sobre justamente la experiencia autobiográfica, que dice que justamente está el libro modelo y no la propia vida, ¿no? Es decir, y pone el ejemplo de cómo Sarmiento escribe Recuerdos de provincia pensando en la autobiografía de Franklin. Y a mí me pareció que, por ejemplo, Mariquita Sánchez, Las cartas Sí. a la hija, el modelo es Madame Sévigné. Me parece que Sí. lo leído, ¿no? Es decir, incluso el Barco a la Sombra termino en el final como haciendo un chiste con eso, como diciendo, bueno... Por ahí no fui a ningún lado. Leo, ¿qué? Por ahí no fui a ningún lado. O sea, sembrás en el otro también. Claro. Sin embargo, te digo, la tuñada es Venecia, ¿no? Es decir, La tuñada es Venecia. el resto he ido y Claro. diría que está bastante, sobre todo el viaje a Marrakech con la familia, con esta chica que tiene un retraso mental. Bueno, eso diría que casi es un relato realista, ¿no? Bueno, ahí aparecen unos freaks que podríamos decir que de tanto en tus textos vuelven a aparecer, ¿no? Recuerdo algún diálogo de página cuando ya estabas ¿cómo se llama? En las 12, ¿no? Teníamos un pasillo de por medio, estaba sentado yo aquí en el final de Sociedad, y del otro lado en página era todo tan chiquito al final, ¿no? Y del otro lado estaba a las 12. Y Sí. yo me tomé el atrevimiento. Así todo era muy ¿no? panóptico, sí. Sí, panóptico y como... Promiscuo, va. Sí. Panóptico, no, promiscuo. Y entonces en esa promiscuidad, yo qué atrevido, porque debo haber sido muy chiquito, era los 90, te pregunté una tarde, María, ¿a vos te gustan los pendejos? Y vos me ¿Qué vas a contestaste, contar? y vos me contestaste, no, me gustan lombrosianos. Bueno, En ese lombrosianismo pero buceemos un poco. sabes que uno por una réplica dice cualquier cosa. No, me parece que no. Pero hay una constante, digamos, en cierta monstruosidad que te interesa. ¿Es así? Me interesan los disidentes sexuales y me interesan también las invenciones que se puede hacer a partir de justamente de un mal neurológico. O sea, por ejemplo, María Inés Mato, le falta una pierna y es Neptuno, nada, es decir, hace cosas de la potencia que no puede hacer nadie que no tenga esa falta, supuestamente. Esa falta no existe, digamos, ¿no? Y me gusta, y bueno, soy una hincha de Oliver Sacks, ¿no? O sea, de las mermas y de los accidentes genéticos transformados justamente sobre reparados, ¿no? A partir de la invención. Me parece que eso veo como también aparece en Banco a la Sombra, El torso. un hombre torso, ¿no? Es decir, que vi en Barcelona y que lo vi, que tenía una gran dignidad también para pedir dinero, que casi generaba una manera de estar plantado, de prestancia, que casi diría que uno le rogaba poder darle la moneda, ¿no? Es decir, transmitía algo a alguien que en realidad tenía que estar en una situación totalmente diferente, ¿no? Y después se metió a nadar en una fuente, una manera así, que para mí era inexplicable describir cómo se movía, y después se encendió
un cigarrillo, ¿no? Y me pareció que termino diciéndolo así que lo vi ser un hombre, ¿no? Porque hizo el gesto de masculinidad completa, ¿no? De una gran elegancia y de una gran, diría, autonomía y soberanía, ¿no? No había ninguna posición de víctima. Casi diría que era atractivo, ¿no? Eso me interesa, ¿no? Es decir, y me interesa también no ir a lo cantado, ¿no? Si voy a Marrakech, donde todo me dictaría trabajar sobre la población del lugar, sobre lo exótico, sobre los camellos, incluso que abundaban, preferí tomar otra edad, que es de una niña que era, con retraso mental, que había en una familia, que también era un caso de soberanía, porque una niña que no tenía ningún tipo de represión erótica, ¿no? Que estaba ultra erotizada, se enamoraba del mozo, lo tocaba, se desnudaba en público, ¿no? Es decir, Ana, ¿no? Un personaje, me pareció que era más interesante eso que caer en tratar de hacer un relato exótico, ¿no? O también me gusta, no sé, por ejemplo, entrevisté a bueno, ahora no me voy a acordar el nombre, un boxeador, Víctor Hugo Palma, que me contó que escribía, y me gustó eso, hablar de que él como escritor, como escritor y no como boxeador. Tomar, digamos, aquello que es una singularidad y que no es lo que el cliché dicta, ¿no? Como desafío y también para no aburrirme, ¿no? Me parece. Y eso te pasa también cuando vos como personaje de tus crónicas, o sea, la María Moreno que aparece como narradora allí, no cumple con la eficiencia supuesta que debería tener el periodista. ¿Esa es la misma búsqueda sobre vos misma? Sí, yo quisiera cumplir con las exigencias del periodista. El problema es que yo te puedo poner un 0 de más y causar un conflicto mundial. O sea, te puedo decir que, bueno, bueno, es decir, número de víctimas, te saco un 0 o te agrego y sí, tengo doy mal datos. Es casi como... Maldatera. Como si dar el dato, el número sobre todo, es como si yo quisiera mantener como una especie de pertenencia personal al orden de lo literario, de lo que es la escritura, de la crónica como laboratorio, y como si el error me marcara que yo vengo del otro lado. Digo, se me acaba de ocurrir, ¿no? Es decir, porque el error enseguida lo reconozco. O sea, no es que me lo marcan. Y me doy cuenta, bueno, como escribir todo, o sea, hacer una vehemente acusación y escribir pésimo el nombre, por ejemplo. Pero me acuerdo después. Es como si fuese algo de un fallido ahí que significa algo, ¿no? Pero no. Pero quizás la información, soy un peligro con la información, digamos. Pero quizás tenga que ver porque me pasaba todo el tiempo cuando era como dice mi hijo, vos ya no sos periodista, me dice mi hijo, porque no salís a la calle, no vas a entrevistar y demás. Pero cuando era periodista, estaba todos los días en el diario, escribía preocupado por contarte la historia, y cuando los editores recibían el texto tenían que ocuparse de chequear todos los datos, porque por ahí me mandaba unos... ¿Viste? Pero porque la intención está puesta más en el uso del lenguaje, en el personaje, en el diálogo. Es otro linaje, digamos, ¿no? Me parece. Vos uno quiere el personaje contar y sí, el dato casi diría es una interrupción en el estilo. Claro. Es decir, ¿qué haces con eso, no? Claro. Y entonces toda esta movida del chequeo, del fact-chequeo, del chequeado.com, del fuck-chequeo. No. ¿Qué te produce? Primero no creo, yo creo que justamente no existe, ¿viste? El dato duro como la verdad y lo otro sería como por encima, ¿no? No creo en la expresión periodismo narrativo, es tautológica, el periodismo es narrativo, no había manera que no sea narrativo. Lo que pasa es que el efecto de objetividad y de eso, de dato chequeado, etcétera, es también una retórica. Es decir, el lenguaje deliberadamente pobre con que se trata de hacer pasar la información como en su austeridad, como verdadera, también es una operación retórica, ¿no? Es decir, y sin embargo Walsh la usa para construir toda su obra, bueno, por ejemplo, en Operación Masacre, ¿no? En Operación Masacre, toda la construcción del prólogo, anunciando la búsqueda de la verdad, pero basándose en las... viste que Walsh te hace la trampita, es muy interesante, digamos, hace una trampa que es decirte, quizás tal vez tal cosa, con certeza tal otra, de manera que vos le creas, ¿no? Y después se manda con el relato, pero una y otra vez vuelve al dato.
Sí, igual lo que él tiene, yo eso justamente lo trabajé cuando escribí mi último libro, Oración, que es sobre las cartas que le escribe a su hija, carta a Vicky, carta a mis amigos, que son 2 textos que escribe cuando su hija muere en un operativo, y otra que es el relato sobre esa muerte dedicado a sus compañeros de militancia. Yo creo que él usa el número como una figura retórica, justamente cuando cuenta, por ejemplo, en Carta a Vicky, el operativo, uno calcula que hay 5 muertos, pero que no todos están dentro de la casa, ¿no? Unos están afuera, aparte lo ha dicho, o sea, no es un engaño, es una operación literaria, pero él todo el tiempo pone el contraste, 150 FAP y una muchacha, 5 cadáveres y una nena, ¿no? Es decir, la desproporción en una operación legal, entre comillas, en plena dictadura, es decir, lo que él señala es todo el tiempo el contraste, ¿no? Así, bueno, hay una serie de torsiones ahí, ¿no? Quizás la torsión que vos marcás ahí, que es la de la apropiación de lo que Patricia dice, dijo mi hermana, ¿no? Sí. Y que dice, no dijo mi hermana, dijo él. Sí. Vicky habría dicho, según el relato de Walsh, ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Y también Walsh dice que en ese momento que ella dice eso, el que la acompaña en ese acto, en ese nosotros, es su jefe, su responsable político en la organización, que es se llama Molinas. Patricia Walsh me dice que en realidad ella le contó que quien había dicho eso había sido el compañero y no Molinas. Vicky. Y no Vicky. Entonces él le reprocha al padre en un encuentro que haya hecho esa transformación en heroína de la hija cuando en realidad no había sido así. Ahora, pensemos una situación, hay un helicóptero, es una casa de barrio, hay un helicóptero sobrevolando, hay una tanqueta entrando al garage, hay 150 FAP disparando, hay 5 personajes adentro y 4 que son habitantes de la casa, 5 que están en una reunión política. Uno escucha lo que puede decir un colimba desde abajo, porque no están sobre la casa, puede oír lo que dice alguien. Es decir, yo no hablaría de mentira, hablaría de mito, que generalmente las últimas palabras son un mito, ¿no? Es como lo que dice el soldado de Walsh a los pies de su ventana en la Revolución de Valle. Buenísimo, porque es digamos, yo pienso que ese soldado que dice Patricia, que le habló al padre de ese soldado, que ella se habría enterado de que estuvo presente a través de una serie de chimentos parentales, digamos, fuentes también como tipo teléfono roto, fue el que dijo que quien pronunció las palabras fue el compañero. Pero también pienso que ese soldado tiene el linaje literario, no viene de la realidad. Viene exactamente para mí también. Cuando dice Walsh, ese soldado no dijo viva la patria, dijo no me maten hijos de puta. Claro, exactamente. Es decir, yo creo que tiene que ver con una interna literaria, ¿no? Y no con referente, aunque supuestamente ese soldado, nunca se probará, haya existido. Pero me gustaba describir la operación que hace Walsh. ¿Por qué? Patricia me dice, él sabe, ¿no?, que no fue ella quien dijo las palabras. Ahora, si él escribe que las dijo ella, es elegir a la más débil, ¿no? Porque también, si el anuncio del suicidio lo hubiera pronunciado Molinas, hubiera sido una orden, porque era su responsable político. Exacto. Entonces tiene otro sentido diferente. Por otro lado, pertenecen a una organización donde hay un cuerpo colectivo, es la Orga, si ya no hay propiedad, incluso se tienen nombres de guerra. Entonces pensaba, ¿qué importaba? Ya no hay autoría, y igual las últimas palabras siempre son míticas. Vos lo decís en una entrevista, creo que la que te hizo Inde Pomeraniec, recordando un relato de Silvia Molloy, respecto a lo último que dijo Trotsky en México, en la casa, que le cuenta a la guía de la casa las supuestas últimas palabras de Trotsky. Claro, la guía cuenta totalmente identificada esa versión que Trotsky dijo, Natalia, esta vez nos han derrotado, pero a la larga la revolución va a triunfar, herido mortalmente por Ramón Mercader. Es decir, y Silvia un poco tiene ironía. Hay otra versión que le gusta a Silvia Molloy, que es, Natalia, mañana quiero que me vistas vos y no los enfermeros. Es decir, más verosímil, tampoco sabemos, ¿no? Pero en general...
si recordamos los libros de lectura las últimas palabras son siempre algo tan construido, ¿no? Ay, patria mía, es decir, es la tempestad San Martín, es la tempestad que viene al puerto, es francés, digamos. Pero Sí, no es una sí. mentira, es una construcción colectiva. Yo creo que no hay que pensar en términos de verdad, mentira, falsificación o verdad, ¿no? Muy bien. Como esta también es una entrevista colectiva, vamos a volver a nuestro juego de estos enunciadores o preguntadores. Y entonces, si me ayudan, es el turno de Lucía Rodríguez, que está sentada de rojo acá adelante. Hola, ¿cómo Hola. andan? ¿Qué tal? Hola. Bueno, quería volver un poquito atrás a esta idea de la procrastinación. Atrás de los 70, ¿no? Atrás, y más o menos también. Al siglo XIX. Sí. De acá en la conversación, esto que hablábamos que hablaban de la procrastinación, y leí en algunas entrevistas que vos planteás esta idea de que quizás se habla siempre de que la procrastinación es individual y es solitaria, y pensaba, ¿no?, en la dictadura en los 70 como hubo también quizás una conciencia de una procrastinación colectiva en respuesta al exterminio y a la desaparición. Y leyendo eso me acordé del prólogo de Piglia en la colección del recién venido de Soares, de Gente que baila, en la que cuando habla de Norberto Soares dice que él dice algo sobre los textos virtuales, que él hablaba más de lo que quería escribir y de lo que querían escribir sus amigos y sus compañeros, que de lo que efectivamente escribían, más del deseo que de la escritura en sí. Y hasta editaba sobre eso, ¿no? Por lo menos eso es lo que cuenta Piglia, y también nombra un texto tuyo en ese prólogo. Y nada, me interesaba poder hablar que nos cuentes un poco sobre esto, sobre la procrastinación colectiva, sobre el bar. Porque también esto que aparece en Blackout, el bar como un lugar donde se construye teoría más que necesariamente, o sea, obviamente que está el vínculo y los afectos, pero donde la teoría es el lugar, la historia del arte, como dice Fran Lebowitz, fumar, hablar es la historia del arte, y un poco en esa dirección iba este intento de pregunta medio desordenada. No, entiendo a qué te referís, que es una hipótesis que yo pongo ahí en Blackout, porque tanto Miguel Briante como Jorge Di Paola, Norberto Suárez, el más ejemplo de procrastinación y de un exceso de construcción de sí mismo como escritor, de pose, de anécdotas, de anotaciones infinitas y un solo libro, ¿no? Pero pensé que todo un grupo de amigos pararon de escribir o publicaban solo notas periodísticas o hablaban aparte realmente de un deseo que no podían realizar, como un conflicto muy específico en ese periodo cuando habían publicado antes, o sea, no era algo que duraba todo, digamos que tenía que era constante. Coincidió con la dictadura. Entonces tengo una hipótesis ahí, como si hubiera habido algo ahí de renuncia a la escritura como una forma de duelo por lo que estaba pasando. En escritores que no eran militantes políticos, ¿no? Porque de hecho comenzaron a escribir cuando viene la democracia. Es una ocurrencia, ¿no? Pero me parece que que hubo algo de eso, porque si uno piensa en las fechas en que habían escrito antes y empiezan de nuevo, la dictadura es el momento del bar, de la procrastinación y también diría de un duelo, de una forma de duelo. Es una ocurrencia, ¿no? También podía pensar en algo ligado a mi propia historia, ¿no? Escribo muy tardíamente, publico muy tardíamente, ¿no? Es decir, en el 92 recién un libro que se llamaba La Fe de Skeffington, que justamente vine a presentar acá a Rosario porque mi editora era Mirta Rosemer, la poeta Mirta Rosemer, en las ediciones Bajo la Luna, o sea que vine a leer acá por primera vez, aterrada, el Afer. ¿Y dónde fue eso? ¿Te acordás? En una librería. Armando Vites, ¿puede ser? ¿Sigue existiendo esa librería? Fue muy famosa en un tiempo y infinita. ¿Qué? Sí. Me parece que era ahí. Creo recordar, es el 92. María, y vos pasaste por acá en esa expedición que organizan los españoles en ese barco que era el Paraná Rangá, ¿no? Paraná Rangá se llamaba la expedición. Era un barco que tenía un proyecto que era reproducir el camino de Ulrico Schmidt, viaje, es decir,
El primer cronista. Claro, primer cronista, y aparte que también se me ocurre, voy a atribuirle que el primero construyó una metáfora en el Río de la Plata, que para contar en su relato de viajes, para contar a aquellos que no podían ver nunca, tener acceso a América, dice que unos indios tenían una pieza azul como el juego de damas en la nariz. Me pareció que es clásico del cronista, la comparación con algo familiar para el supuesto lector. Es gracioso porque en ese viaje hubo una hambruna tremenda, ¿no? Terminaron como antropófagos y nosotros terminamos como con unos sobrepesos, fue al revés, era un barco donde no salíamos nunca, bajamos obesos todos, fue casi una parodia. Claro, porque no se podían mover demasiado, ¿no? Era como un hotel donde había 3 platos cada comida, bueno, es decir, fue lo contrario, y fue como un congreso encerrado, no fue un viaje muy, lo contrario a la aventura. Pero lo interesante, en Rosario fue donde tenía que partir el barco de Rosario y no partía porque tenía 32 infracciones. Entonces, hasta que se arreglaron, se cumplieron con todas esas reglas, se partió de Rosario, pero era como algo lo contrario a la aventura. En vez de los marineros que desde un barco dicen tierra, eran nosotros todos boludos ahí en la fluvial diciendo barco, cuando apareció por fin y partimos en la expedición. Y mientras tanto, ¿qué hacían? Bueno, era un gran debate interdisciplinario que se parecía por eso bastante a un congreso, ¿no? Pero no hubo una relación con los territorios y con los espacios a donde bajábamos, ¿no? Es decir, ¿y el Paraná? ¿Qué te produce, María? ¿Lo conocías de chica? ¿Habías venido con tu familia o ya fue posterior? Porque también te dio mucho por ir a Entre Ríos, esa época que ibas a Gualeguay. Sí, ahí está el río, río Uruguay, es decir, el río para mí yo lo asocio, lo junto todos los ríos, ¿no? Es decir, voy al Delta del Tigre, tengo una casa ahí, y bueno, en principio el río es literario, ¿no? Es el Río de la Plata, que a veces lo pienso justamente con toda la idea de que los desaparecidos han sido arrojados ahí como un río culpable, ¿no? Que hay unas fotografías de la fotógrafa Ellen Hunt, Ellen Hunt de La Plata, que es impresionante, sí. Porque es decir, uno ve un río culpable y no sé cómo logra ensombrecerlo, ¿no? Que las fotos dicen algo de eso, pero después está el río literario, ¿no? Un río, por ejemplo, el río de Fray Mocho, ¿no? Que leí el Viaje al País de los Matreros, un libro que me encanta. O sea, el río con los que venden pieles, los que extraen plumas de garza, es decir, todo lo que aparece, ese mundo de comercios y de bordes de Fray Mocho. También me hace acordar ese personaje encantador que aparece en Matreros, que es el aguará. El aguará es como un dandy en el medio del Pajonal y del Paraná. O sea, tiene botas, usa perfume de Guerlain, tiene unas botas compradas en Londres y es el peor matrero de la zona, ¿no? Y de pronto se viene a Buenos Aires a comprar un libro de Lotí. Y entonces siempre se me ocurrió que había que hacer una historia de los que se pasan al otro, ¿no? En la literatura, por ahí. ¿Viste? Los que se pasan se quedan en otra zona, como, no sé, el coronel Baigórrida, que en algún momento se desvían, ¿no? ¿Te desvían? Hay un desvío, pero como de deriva. Como si vos te hubieras quedado... cuando hiciste tranzas, te hubieras quedado en ese espacio, te hubiera chupado. Claro, me hubiera chupado el conventillo de Alcina, me hubiera quedado ahí. Claro, y creo que eso es un fantasma de cronista igual, ¿no? No me digas la idea de está en Mansilla cuando piensa que... Lo pegajoso, ¿no? Que es a veces ese acercarte, te pegas. Como una succión, como un imán, porque me parece, en Mansilla parece el fantasma de ser el emperador de los ranqueles, ¿no? Es decir, la idea de quedarse, o he escuchado... mujeres que trabajaban en manicomio, la idea de pronto de sacar al otro para afuera, ¿no? Pero la idea de un poco que una zona te succione, ¿no? Me parece que es un fantasma de cronista. Lo que pasa es que quizás lo necesites cuando, por ejemplo, estás yendo, ¿no? Que es distinto en tu caso, porque bien decís, no es que haces tanto territorio, ¿no? Pero sí sos lectora. No hago crónica de peligro. Pero tenés una lectura muy
muy sabia de lo que otros sí hacen o hacemos, en el ir vos necesitás levantarte al día siguiente y tener ganas de volver, a pesar de que el lugar sea hostil, a pesar de que haga mucho calor o mucho frío, a pesar de que sean violentos. Y no tenés ese fantasma vos te construís el deseo de ir. de quedarse pegado, ¿no tuviste nunca el fantasma de quedarte pegado, de quedarte? A mí me costó mucho despegarme de la Villa del Frente Vital, ¿no? Al punto de que, digamos, después cuando vos crees que despegás, quedás atrapado por esos sujetos a los que escuchaste de tal manera, a los que les abriste la escucha de tal manera, que parece que tienen una especie de adicción, ¿no? Y quieren seguir hablando, y vos ya escuchaste todo lo que necesitabas escuchar y no sabes cómo cortarlo, ¿no? Pero también te plantea una dimensión ética, porque mal o bien uno hace un libro, produce una mercancía, es un autor, y ellos de alguna manera quedan expropiados en ese libro. Es un tema de la historia de vida, de la crónica cuando se transforma exclusivamente en la voz de otro, ¿no? Bueno, Poniatowska, ¿no? Poniatowska haciendo alguna de sus historias también pasa por esto. Bueno, y ahí el personaje Jesús Palantares, algo así se llama, sí, que es el personaje de ella, no me acuerdo del nombre de la persona real. Bueno, tuvo una actitud recontra, diría, dura y, digamos, de ningún tipo de concesión. No le admitió dinero, no le admitió viajar, o sea, me permaneció casi, diría, como un enrostramiento en su clase social baja y no fue cómplice, digamos, de esa que llamaba la Catrina, ¿no? Así, el caso por ejemplo, del obrero que entrevista a Manuel Puig en Sangre de Amor Correspondido. El que inspira la noche, el beso de la mujer araña. Es Sangre de Amor Correspondido. Es un tipo que le entrevista y que es prácticamente una desgrabación de Puig. Pero él lo que hace es un contrato, o sea, nota Puig que hay un problema y el tipo pero Puig les paga. Le pide más dinero. Sí, por hora, le paga, ¿no? le paga porque sí, le paga como un sueldo, pero después te exige más dinero, porque aparte ¿a dónde está la propiedad? Puig tenía preguntas tan inductivas que en realidad producía él lo que quería, lo real. Claro. Y a su vez el otro también la pregunta te estimula de manera que empezás a inventar, o sea que ya el otro también se volvió un poco autor, o sea, son zonas muy delicadas. Decía que Puig había contratado también a los presos que entrevistó para El beso de la mujer araña en una operación similar. Grabado. Sí. Es probable, o sea, siempre yo jodo con eso, ¿no? Es tan antípoda supuestamente Walsh y Puig, y Puig realiza un proyecto de Walsh, o sea, Walsh decía que en algún momento, probablemente dentro de una revolución, es decir, el testimonio iba a ser más valioso que la novela, que los textos así de más valor iban a ser aquellos donde fueran testimonios simplemente trabajados con una técnica de montaje, ¿no? De selección del personaje y de montaje. Y eso es lo que hace en Sangre de Amor Correspondido Puig, ¿no? Pero había usado el grabador también Puig, justamente para Pubis Angelical, Militantes Montoneros, es decir, es probable que para Mujer Araña, no escuché, pero usaba el grabador, captó que había algo ahí. ¿Lo conociste a Manuel? No. Sí, lo conocí, era sobre todo muy amiga del hermano, ¿no? Es decir, de Carlos Puig, que es pintor, y lo conocía a Manuel cuando no era Manuel, ¿no? Es decir, o sea, era alguien que todavía no había publicado acá en la Argentina claro, él lo hace todo afuera. Y venía así bastante desilusionado. Después, bueno, fue el gran boom de Boquitas Pintadas, pero era como el hermano de mi amigo, ha venido a mi casa, así, leyó mis primeros relatos y los consideró horrendos. Además yo era pintor. Pero vos se los das como... Se los mostré, pero igual no tenía yo no tenía un deseo de ser escritora, pero digamos, no sé por qué le mostré los textos. Pero peor, yo era un artista, como diría, naturalista. Hacía unos niños pobres con esos ojos enormes que pintaba Carlos Alonso, que eran como si fuese ojos de caballo, pobrísimos. Unos cuadros, así diría, esperpénticos. Y Puig me dijo que era una pesadilla, así. O sea, desechó, y ahí dejaste. O sea, no me vio ningún destino en ningún lado. Claramente. ¿Quién sí te dijo, María, vos podés hacerlo bien? ¿O le creíste? ¿O qué? ¿Hubo alguna legitimación en algún momento que te dijo, bueno, este es el camino? ¿O era laburo? Porque vos siempre trabajaste, ¿no? Tenés como esa impronta del periodista que vivía de eso, ¿no? Sí. A los siglos XIX, ¿no? Hay una frase que es, no sé, Martí, no sé, que era...
ganado el pan, hágase el verso. Yo hacía el verso para ganarme el pan directamente. Pero yo creo que mi ex marido, a quien le caloteé el apellido, ¿no? Marcelo Moreno, él trabajaba en La Opinión y me dio mucha manija para que empecé trabajando como se dice eso, le hacía los textos a él. Eras la cronista realmente. Lo firmaba, sí, siempre de interiores, cronista de interiores yo, ¿no? O sea, era una entrevista, por ejemplo, aeromodelismo, el ejército de salvación, esas crónicas de vida cotidiana clásicas de La Opinión, que de pronto las firmaba él y la escribía yo. O sea, empezó con algo muy... la apropiación como era al Colette revés. y Monsieur Billy, que le copiaba los textos. Y bueno, pero igual tuvo un jefe tan genial que un día le dijo, bueno, esta nota la hizo mi esposa, y el tipo le dijo, en vez de echarlo, le dijo, trae a tu esposa, ¿no? Así empecé, con algo medio así fraudulento, ¿no? Pero nunca hubo una idea de vocación. Ojo que también en ese momento uno tenía la fantasía de que el periodismo era un ganapán, ¿no? Y que había algo... La literatura era otra cosa. Sí, pero uno se identificaba algo que, como dice Barthes, que no existe, es decir, algo que está en otro lugar, pero que no tenía... Yo no escribía aparte, digamos. O sea, mis amigos periodistas tenían una obra literaria aparte, yo no la tenía. Yo diría que la hice en los espacios y después muy a menudo la hago en los medios y la recopilo después, ¿no? ¿Y no la hiciste también un poco en los salones, en la convivencia de la tertulia, en el juntarte con los escritores, en todo esto que después contás en Blackout, pero desde antes, ¿no? En el Bar La Paz, en la María que compartía la mesa con Viñas y con todos estos monstruos? Sí, yo creo que hubo una identificación muy fuerte a los muchachos, ¿no? Yo era la chica del bar, claramente, pero hay algo en la lengua, en lo oral, en las magníficas crónicas orales que se daban ahí, eran escenas maravillosas, perdidas, ¿no? Porque era lo que no se escribía. Era desopilante ver, por ejemplo, un debate sobre las manos de Perón. Te desmayabas de risa entre Germán García, Briante, estaba Federico Manuel Peralta Ramos, es decir, mucho goce y mucha literatura que no se escribió nunca, ¿no? Es decir, en el espacio del bar. Pero mucho aprendizaje, yo diría una universidad laica, ¿no? En ese caso. Es decir, llegaba justamente Norberto Suárez, que era el crítico en ese momento de Primera Plana, después traía el primer libro de Barthes traducido, y era como que había una operación en el bar de contarlo, comentarlo, todo y después ya diría citarlo, todo en la misma operación, ¿no? Una operación, diríamos, de autodidactas, ¿no? El bar es como un lugar de saber y de saberes heterogéneos también. ¿Y cómo ves a estos cronistas nuevos que van a la universidad, y no solo a la universidad, sino que después van a talleres y tienen esta impronta de formarse y de pronto te tocan la puerta y son también tus alumnos? ¿Qué visión tenés de este tipo de formación contemporánea? El problema es que, digamos que no tienen un linaje literario y tampoco diría que tiene un linaje con una cosa con la información. Ese es el problema, no es que es porque son reporters, como decía antes, ¿no? Oponiéndolos a los cronistas. Pero lo que a mí me interesaba, si hay un auge de la crónica, es recuperar la herencia modernista, o sea, la crónica como laboratorio de escritura, digamos, ¿no? Es decir, y la herencia barroca, ¿no? Que yo creo que siempre me tengo un reproche a Borges, porque yo creo que el modelo ascético de Borges, ¿no? Es decir, ahorrativo, marcó, bueno, a los cronistas de Primera Plana, todos eran borgianos, Walsh era borgiano, ¿no? Es decir, el mito de que es mejor menos palabras, ¿no? Es decir, una especie de cosa ascética y apolínea en la lengua. Y bueno, y entonces algo cortó ahí en esa herencia y después parece que en la dictadura, cuando vuelven algunos, por ejemplo, no sé, Bonazo, cuando Hellman escribe notas, es decir, hay algo también de un duelo en la lengua, ¿no? Es decir, como tampoco barroquizan, es decir, la lengua sigue siendo instrumental y denuncista. Pero ¿no es porque lo barroco les parece demasiado latinoamericano?
No sé, yo creo que en ¿No hay ese como una caso, identificación de lo barroco con Lezama Lima, con algo que proviene de pero hay- Reinaldo Arenas? Pero hay una idea del barroco como goce. Entonces, es decir, como fue un momento muy de denuncia, es como si... una austeridad de duelo, decís vos Yo también. diría eso, ¿no? como si hubiera algo en la una lengua... contrición, como algo Exactamente, como si hubiera no se puede crístico. gozar una lengua mientras se denuncia, por ejemplo. Y como si hubiera... Y el duelo es porque por las nuevas connotaciones de la palabra desaparecido, algo así, ¿no? Ahora, pensar que también pensar que la proliferación es adorno, que es una cosa que es manierista, cuando en realidad, es decir, cuando uno Enrique Rapp hace una numeración caótica absolutamente larga, ¿no? Como existía en los 70, que podías escribir una frase en primera plana de no sé, una página, ¿no? Sin saber de qué se estaba hablando. Era una síntesis en realidad. Es decir, pero ¿por qué no se podría escribir con el exceso, ¿no? Con el, gozar, ¿no? Gozar de la lengua, no constreñirla en ese modelo que es la comunicación, ¿no? Que un poco viene marcado por la noticia, ¿no? Sí, por el acontecimiento, pero anglosajón. Claro. La idea anglosajona de que pegó muchísimo también. lo fáctico, ¿no? Exactamente aquello que ocurrió, sí. y que cada frase tenga un dato y cada párrafo una idea, y así hasta el final. Bueno, ese es el New Yorker, ¿no? Que sigue siendo exactamente igual y no tiene ningún tipo de alteridad en sí mismo, ¿no? No genera ninguna diferencia. Son modelos, pero también ha marcado, digamos, a este modelo borgiano parece que es una justaposición de también, ¿no? Y es anglosajón, claro. Así que, vamos a una pregunta que en este caso está a cargo de Ramiro Ortega. ¿Está por ahí, Ramiro? ¿Cómo estamos de tiempo? A mí se me pasa el tiempo, yo puedo seguir. Hola María, Cristian, ¿cómo están? Hola. Volviendo un poco al tema de la crónica, te quería preguntar, y a la formación de los cronistas, específicamente, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el periodismo narrativo o el género narrativo en temas de coyuntura? ¿Cuál sería, en temas de coyuntura como Revista Anfibia, por ejemplo? ¿Y cuál sería el rol del cronista? Sí, se puede hacer crónica sobre la noticia, en definitiva, ¿no? Claro, específicamente en temas de coyuntura, como puede ser Cosecha Roja, Anfibia, digamos, acá que está Cristian. Sí, decididamente, justamente, es decir, me parece que, Anfibia no siempre es barroca, lo que digo que tiene, lo que digo que es buen periodismo también, o sea, no, y a mí no me es gustaría que fuera antagónico, más barroco. es heterogénea, Me gustaría que más fuera... latina, o sea, con una tradición que produce un Lemebel, ¿te das cuenta? Acá no sucede eso, ¿no? Es decir, sucedió en la poesía. Un Perlonger, por ejemplo. Pero no tiene que ver con que Lemebel es chilenísimo y por lo tanto proviene de la poesía en ese sentido, ¿viste? Esta tradición poética, Huidobro, de Roca. Claro, pero había que estudiar en otros países latinoamericanos por qué el modernismo siguió, ¿viste? Y tuvo un legado. Y acá, insisto, me parece que debe haber más elementos que lo de Borges, ¿no? Hay un corte, ¿no? Claro. Con el modelo después altiano que es melancólico, tiene elementos igual de modernismo, pero ya aparece también el cronista popular, ¿no? Que es también pobrista y pobrista también de lenguaje, ¿no? Es decir, la crónica, lo que es interesante es que siempre tuvo un valor político, ¿no? Es decir, desde su fundación, o sea, que era la crónica del siglo XIX, mientras se está pensando la nación. La crónica está pensando en la construcción de la ciudad moderna, pero muy del lado siempre de los oprimidos. Hay una tradición que señala mucho a Monsiváis, ¿no? Es decir, claro. habla de las minorías. De los negros asesinados. Que habla en nombre de los bandidos. De las mayorías astrosas, ese es el término, ¿no? Los bandidos, las prostitutas, los homosexuales. Hace incluso un manifiesto donde pone la lista. Entonces, es una intervención política. Y es lo que creo que en estas de pasajes por la academia de la crónica, eso se pierde. No es crónica no es contar una noticia como un cuento, ¿no? Sino que es mantener esa intervención política. Es incluso en las partes de atrás de los diarios, es hacer una intervención que puede ser mucho más combativa. Bueno, la tradición de las revistas de Jacobo Timerman, ¿no? Después es un diario de derecha, pero la izquierda estaba en el sector cultural, que era justamente el sector de la crónica, ¿no? Me parece ¿Sabes que me haces pensar con esto de Anfibia y el encargo para allá? La dificultad que nos da a veces encargar, por ejemplo, la cobertura de una marcha como el 8A.
¿no? ¿Y cuál es la voz que buscás, cuál es la voz que deseás para la revista en ese momento? Hicimos varias pruebas y eran austeras, justamente. Encontrábamos voces demasiado austeras para representar, para contar un fenómeno tan lleno de vida, de vitalismo, de color. Ahora, ¿te acordás de Enrique Rapp? Las plazas de Enrique Rapp, un periodista desaparecido, es decir, que justamente no alcanzó el mito como Walsh. Las plazas peronistas. Bueno, hace 3 plazas y bueno, y que hace un recorrido, ¿no? Se ve el movimiento físico del cronista levantando testimonios, describiendo los fluires, incluso de grupos antagónicos en la plaza. Es una maravilla, es algo para dar, ¿no? Por ahí, publicarlo en Anfibia, viste, como algo, como un modelo, modelo. De una pedagogía de la movilización, que yo creo que él es ejemplar. No era barroco, ¿no? Pero era coreográfico. Tenía algo, bueno, riquísimo, ¿no? Pero tenía el modelo un poco Ahora, ¿cuál es el rap inglés que más te gusta? ¿El? ¿El de los restaurantes de Mar del Plata? ¿El de los restaurantes de Mar del Plata? ¿El de la crónica cultural de acontecimiento? A mí me gusta la crónica de Rabiolandia, que hace rap. También. Bueno, hay que ser genial, porque él describe, es una crónica, es una descripción de una vidriera, de las ofertas de verano de Mar del Plata, y ahí está es decir, con eso, desde lo chiquito, da el retrato de un país, de una clase media, de un modo de consumo, ¿no? Es decir, esa es una tradición también de la crónica, agarrar algo menor totalmente y ponerlo darle en una el centro, expansión, ¿no? de manera... Claro. ¿Qué? Y ponerlo en el centro. Es como agarrar algo de la periferia y traerlo justamente al ojo del... Claro, darle, pero es una operación literaria, ¿no? Me parece así. Es lo que te pasa a vos con los Arturitos, ¿no? Con este Arturito al que vas a buscar con estos dandis perdidos que terminan, ¿no? Como Arturo. Sí, bueno, eso ves, ahí rompería mi propio mecanismo habitual, que es tratar de agarrar un objeto mínimo y transformarlo en algo hacerlo trascender, es una palabra odiosa, ¿no? Pero de sacarlo de ese espacio, ¿no? Acá era un millonario que estaba internado en un asilo y había sido el hombre más rico de la Argentina. Te había comprado un telón de Picasso que tenía alimentos en el telón dibujados y él comía en cada parte del telón de Picasso, ¿no? Es decir, fortuna, bueno, y había fundado una editorial, Los Libros de la Perdiz, un genio, y bueno, a su vez no sufría, ¿no? Estaba en ese espacio como si estuviera en su estancia, ¿no? Había quedado, digamos, despojado de todo bien, y lo único que tenía una mesita de luz con una foto de Coco Chanel. Era gay, es decir, extrañaba también los tomos de Proust, que no sé a quién se los había quedado. Bueno, pero ahí hay hago un trabajo de investigación y de mucha escucha y también ahí fue difícil porque estaba perdido, ya había tenido diabetes, es decir, pero es interesante cómo la función de la memoria afectiva, aún en un daño neurológico como tenía él, porque simplemente disparaba el relato. Le decía, se olvidó, él estaba sordo, ¿no? Usted se olvidó en la casa de Manucho unos guantes de terciopelo que son de un lado rojo y de otro lado negro, y eso que estaba babeando, aislado, y eso disparaba una proliferación de relato y era como que despertaba, ¿no? Fue muy interesante esa entrevista. No es común, es un mito, diría, del cronista en general, es decir, no les gustan las clases altas, ¿no? Es decir, en general el registro siempre sigue siendo de una tradición democrática hacia la izquierda, ¿no? Tengo la fantasía de hacer Anfrívola. La versión. Muy bueno. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. ¿Les gustaría con una Anfrívola? Felisa Pinto. O sea, queda Felisa Pinto. Había que ver quién queda que haga esa crónica. Estilos, tragos, comidas. Bueno, ¿no? Perdón, yo fui cronista frívola durante la dictadura. Eso quería que contaras. Sí, yo sabía que estabas tirando la trampa. Era especialista en la familia de Mónaco. Ajá. No. Sí, era... ¿En Rainiero? Cuando hiciste la crónica de Rainiero cuando se casó? Yo defendía a Carolina cuando se casó con Junot, que era divorciado. Yo saqué una bandera reivindicativa, sí. Sí, bueno... O sea, hacías feminismo en las páginas sociales de la revista de la dictadura. Era como... Bueno, hacía crónica frívola. Lo que digo que era...
Era interesante eso, efecto colateral de la dictadura, no había noticia, había censura y había nichos en los diarios de experimentación con la escritura. Yo trabajaba con Jorge Di Paola y de repente, no sé, ¿Esto era invento de la en 7 historia. días? ¿Cómo? ¿En 7 días era? Eso eran 7 días. Pero, por ejemplo, estaba Fermín Chávez, un historiador peronista en Radiolandia, hacía los aniversarios, por ejemplo. Briante hacía literatura en Confirmado, ¿no? O sea que un efecto colateral inopinado que era de pronto podías hacer algo ahí ligado a la escritura, que no, digamos, la censura justamente no pasaba de la censura, ¿no? Es decir, Claro. podía hacer experimentación dentro de esos espacios absolutamente asfixiantes al mismo tiempo y, bueno, justamente bajo absoluto control. Es el momento de volver al público y es el momento de Natalia Macei. Natalia Macei. Hola, ¿qué tal? María. Hola. Cristian. María, me interesaba pensar la relación entre la literatura y el feminismo en este momento. En este momento de profundización del feminismo, de avance irreversible. Bueno, creo que en realidad el feminismo siempre fue irreversible, ¿no? Pero estamos con un momento de empuje fuerte. Y quería preguntarte si advertís transformaciones a nivel de la literatura, de los modos de escribir, de los modos de leer de la crítica, en el ámbito de las redacciones del periódico, si crees que también hay ahí una transformación que está emergiendo y que puede llevar, ¿por qué no?, a una refundación de nuestra literatura. Un poco... ¿Ligado al feminismo, decís? Sí. No veo. Yo creo que la literatura sigue siendo chabona, totalmente cerrada y con nichos para las mujeres muy fijos, la suicida, la loca, o la Victoria Ocampo, la testigo de los machos, ¿no? Yo creo que no, está más bien fosilizado. Sí me parece re interesante que en estos momentos las cosas más interesantes, las obras más interesantes las están haciendo mujeres, es decir, como Gabriela Cabezón Cámara, comparte con un texto como Las aventuras de la China Iron, que es totalmente subversivo y que aparte que se mete con el gran héroe Fierro, ¿no? Es decir, hace una operación muy fuerte política, pero me parece que es un espacio bastante fosilizado, todavía no veo ahí un cambio. Sí veo un cambio que habría que esperar tiempo, ¿no? En estas organizaciones que hay de reclamo por ahora de espacios reclamos de espacios de integración, que eso no me parece tan interesante, porque me parece que no hay que reclamar, integrarse, no sé, arte va, sino destruir las premisas mismas del espacio, ¿no? Me parece, pero habría que esperar. Yo mi primer parte del periodismo, mi primer periodo periodístico fue fundar medios feministas, es decir, en los años 80 y 90, donde en el diario Tiempo Argentino, después tenía en el diario Sur, después tenía unos espacios en revistas culturales, por ejemplo La Cautiva, en una que se llamaba Fin de Siglo, La Porteña, en una que se llama en El Porteño, y ahora La Mujer publica en Babel, y siempre armaba ahí, y sí, ahí difundía literatura de mujeres y también las nuevas teorías. Estaba muy identificado el feminismo de la diferencia, con una gran marca psicoanalítica. Pero ahora lo veo, eso todavía no lo veo, no veo un cambio de los efectos de una menos, de toda esta movida, no los veo en el espacio de la cultura todavía. Y también diría que grandes cabezas de la cultura como Josefina Ludmer y Beatriz Arlo no son feministas, ¿no? O por lo menos no sé si su mismo entronamiento en ese espacio, la condición no era que no lo fuera. La pregunta, ¿no? María, en Células Madre volvés al archivo. Células Madre es la exposición que María ha curado para el Centro Cultural Haroldo Conti sobre este periodismo feminista del comienzo de la democracia. Sí. Ahí está Alfonsina, La Cautiva, bueno, y me contabas que hiciste todo un trabajo de archivo, vos misma, ¿no? Volviste al archivo, bueno. ¿Qué relación tenés con el archivo? ¿Te gusta? Sí. El ácaro. El ácaro, exactamente, sí. Todavía me pican las manos, sí. Acariciar lo áspero del ácaro. Acariciando ácaros. El archivo, que a veces se opone a la experiencia, el archivo es la experiencia. Por ejemplo, encontrar en la Biblioteca Nacional la revista de ingenieros con todas las crónicas, porque son crónicas y son crónicas maravillosamente escritas de los médicos positivistas,
sobre las travestis, por ejemplo, ¿no? Claro. Sobre las mujeres, por ejemplo, el doctor de Veiga, que era un observador de travestis. Bueno, son crónicas y justamente ahí el modernismo se mantiene, pero para el diagnóstico. Y son crónicas, diría, que han sido muy acusadas de ser muy segregadoras y sin embargo son muy paradójicas. Bueno, yo me puedo internar ahí, o sea, la revista de ingenieros. Me parece que hay muchísimo material para analizar y para también para trabajar en las posiciones, por ejemplo, de política queer que hay actuales, ¿no? Es decir, ¿Y estabas coordinando un trabajo con un grupo de chicos y chicas sobre el archivo trans? ¿Estabas también en eso? No, eso es algo que empezó, se llama Amorales, es un proyecto de hacer un archivo de LGTB y lo que venga. Pero está en proceso, todavía no, lo voy a retomar este año. Me cuesta mucho ver, soy una analfabeta técnicamente, entonces no sé hacer una revista digital, tengo muchas falencias por ese lado. El grupo está bueno y encontramos materiales justamente increíbles en los archivos de la Biblioteca Nacional, en el CEDINSI, que es el Centro del Archivo de Izquierda de Horacio Tarcus, tiene joyas. Es decir, en principio cuando hice esta muestra, que es de prensa feminista en los primeros años de la democracia, me comprobé que no había archivos centralizados, ¿no? Y sí había personas, archivos, como Sara Torre, que es una feminista histórica, que había guardado todo, ¿no? Desde las cartas de amor que había recibido hasta un volante que decía fiesta profana, es decir, cualquier tipo de papelito. Bueno, el archivo de ella, que está en el CEDINSI, es valiosísimo, que lo utilicé para esta muestra. Pero fue un poco extraño eso, ¿no? Es decir, hay algunas hipótesis, por ejemplo, de Mabel Bellucci. ¿Por qué no hay un archivo? Bueno, porque no era una época 80-90 donde había conciencia histórica y no existía el registro, el hábito del registro, ¿no? Nadie videaba, nadie sacaba fotos, nadie guardaba, y también por una oferta que tuvo también el gobierno, el alfonsinismo, que es de ofrecer la institución para las mujeres. Entonces hubo una rápida incorporación de mujeres feministas en las instituciones y se acabó un poco las reuniones estas de colectivas de reflexión que producían documentos que se podían de pronto dar cuenta de la experiencia como una colectiva. interrupción, ¿no? Claro. Llegás a principios a fines de los 80 y se corta. Sí, no, o permanece en espacios más ocultos, ¿no? Es que me acordé de una nota que vos escribiste en aquella época, que no me acuerdo ya en qué parte de página 12 debe haber sido en Radar, sobre las pelambres de los intelectuales. Bueno, sí. Donde estaba Mabel Bellucci y la comparabas con Beatriz Salomón por la melena aquella que tenía. Sí, pero eso era parte, esa es una nota Bellucci, pero hizo una nota sobre las poses de los intelectuales, ¿no? Así que hablaba de la melena de Casullo, que era una melena sesentista típica, así, no me acuerdo, ahora, la verdad que me olvidé los personajes. Bueno, el intelectual Luomo Vogue, que era Alan Pauls, por ejemplo, ¿no? Que era como un chico de tapa, ¿no? El Jatman, que era Fowell, sí, era una especie de cachada que le cayó muy mal. Ahí sí tuve problemas, les cayó muy mal a los muchachos. Eso. Bueno, como siempre termino trabajando, esto se suponía que no era un trabajo y me encanta porque me estoy yendo, María, de esta entrevista con muchas ideas para Enfrívola, que puede llegar a ser ¡Qué nuestra bueno! próxima aventura. ¿Me vas a invitar a colaborar? Bueno, está bien. María Moreno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias a todos y a gracias todas ustedes, por haber venido. Gracias al teatro. Gracias. Muy lindo. Está bien. Hemos terminado. Hemos terminado. Ahora volver a caer. Ahora tenemos que descender.